Ya, muy bien. Esta entonces correspondería a nuestra segunda entrega, nuestra segunda clase, sobre un tema súper importante que tiene que ver con la forma en la cual nosotros vamos a interpretar la Biblia. En los cursos anteriores que vieron con el pastor Tadeo, aprendimos cómo hacer un sermón, cuál es una forma súper eficiente de poder realizar un tipo de sermón. También con el pastor avanzamos algo, pastor Carlos avanzamos algo en lo que tenía que ver con el concepto de la bibliología, ¿cierto? Cómo se llevó a cabo el proceso de compilación de la escritura, en qué fue escrita primeramente, ¿cierto? Vimos el tema de los pergaminos, de los papiros y todas aquellas cosas, los idiomas bíblicos, etc. Pero, como les planteaba la semana pasada, hay algo que es súper importante y tiene relación con que podemos saber hacer un sermón, podemos saber cómo fue conformada la Biblia, pero hay algo entre medio que es de vital importancia, que tiene que ver cómo vamos a interpretar la Escritura para poder hacer un sermón. Y no tan solo para poder hacer un sermón en el caso de aquellos que tienen la posibilidad de predicar, sino también para poder realizar un estudio bíblico y finalmente llevarlo a cabo con niños, con jóvenes, con adultos, etc. Y eso es lo que se llama el concepto de la hermenéutica, ¿ya? Es una palabra que yo cuando era pequeño la escuchaba harto, pero no tenía idea qué significaba. Y después, con el paso de los años, uno fue aprendiendo que la hermenéutica tenía relación con la forma en la cual nosotros vamos a interpretar la escritura, ¿ya? Hermenéutica e interpretación. También vimos de manera muy somera que la hermenéutica es como lo macro de la interpretación bíblica, ¿ya? La hermenéutica tiene que ver con todos los procesos que nosotros vamos a realizar para finalmente determinar qué es lo que significa un pasaje o un texto determinado, ¿ya? Eso es lo que es la hermenéutica. Pero también hablamos que existe otra cosa que a veces nos suele confundir, porque siempre este término que se llama exégesis va ligado al concepto de hermenéutica. Y vimos que la exégesis tiene relación a qué significó el pasaje, el estudio del pasaje en su contexto a sus primeros oyentes, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con la exégesis. Es decir, por ejemplo, ¿qué significó en su tiempo que Pablo le escribiese su primera carta a los tesalonicenses? ¿Quién eran los tesalonicenses? ¿En qué contexto estaban? ¿En qué lugar geográfico estaban? ¿Qué problema doctrinal estaban atravesando? Y cuando nosotros estudiamos todo eso en función a la forma en la cual Pablo le escribió, nosotros vamos a tener este proceso que se llama exégesis. ¿Para qué? Para sacar un principio teológico que llamamos, que también se puede, cuando alguien lo va a aplicar al concepto de la predicación, se llama la preposición, ¿cierto? O la proposición, perdón. Las preposiciones son otras cosas. Ante, abajo, con, contra, esas cosas, que todavía me acuerdo. Pero la proposición, ¿cierto? Que tenía que ver con un principio elemental que nos iba a servir para ser el corazón de un sermón. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio exegético, pasamos estos principios, utilizamos esta herramienta para luego pasar a lo que se llama la reflexión teológica, en la cual vamos a ver qué fue la parte aplicativa de lo que significó para sus primeros oyentes el día de hoy para nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a este proceso completo lo vamos a englobar dentro de la definición de hermenéutica, ¿ya? Interpretación. Y esa interpretación tiene que ver con en lo que el texto dijo, pero también llevándolo a cabo a nuestros días, o sea, dándole un cumplimiento a nuestros días. Ahora bien, vimos que existen dos conceptos importantes. El primero tiene que ver con la hermenéutica general y con la hermenéutica especial. La hermenéutica general tiene que ver con aquellas herramientas que a nosotros nos van a servir para interpretar transversalmente muchas cosas en la Escritura. De hecho, la última clase que tenemos la otra semana, vamos a ver una cosa que es importante, que son las figuras literarias. Ya les hablé la semana pasada que una de las figuras más empleadas en la Escritura es la parábola. Y nos vamos a encontrar con parábolas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Entonces, por eso se llaman hermenéutica general, porque ya no las parábolas nos van a servir para interpretarlas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y también vimos lo que tenía que ver con la hermenéutica especial,
Y esta hermenéutica especial es distinta. No podemos aplicar estas herramientas a todos los tipos de escrituras que nos encontramos dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque cada texto fue escrito también en un contexto que llamamos contexto literario, ¿ya? En una forma. Entonces nosotros no podemos interpretar, por ejemplo, una epístola como si se tratase de un salmo, porque son géneros literarios distintos, ¿ya? El género literario de los salmos, de los tejilim, de la alabanza, utilizan ciertas figuras que no nos van a servir para nada a la hora de interpretar una epístola paulina, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es lo que se denomina hermenéutica especial, que tiene que ver con cada género literario, de qué forma lo debemos interpretar, ¿ya? Eso fue a grosso modo. Vimos también el proceso interpretativo reflejado en 4 pasos. ¿Se acuerdan de los monitos que vimos? ¿Cierto? Había un hebreo que estaba, ¿cierto?, en su contexto, en su ciudad fortificada, y tenía que atravesar un río. Ese río eran las dificultades que cada intérprete tiene. La dificultad cultural, la dificultad del idioma, la dificultad del pacto, que es algo súper importante, para llegar al día de hoy. Después lo envié por el WhatsApp las diapositivas, por si alguno no lo ha visto, la puede descargar ahí y ver eso, ¿ya? Entonces eso es lo que vimos a grosso modo la vez anterior, la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a ver otra cosa que es importante y tiene que ver con lo que tengo a mis espaldas, que se llama teología bíblica. Ahora, esto es bien simpático, porque parecería como redundante, ¿cierto? Teología bíblica, porque ¿qué asumimos como teología? La teología finalmente es una palabra compuesta de 2 raíces, teo, que significa Dios en griego, y logía, que significa palabra, o bien, aplicado en este concepto, estudio, ¿cierto? Entonces, la teología tiene que ver con el estudio de Dios, pero nosotros sabemos que la revelación de Dios es la Escritura, es la Biblia. Entonces, ¿por qué se llama teología bíblica? Porque hay teologías que no son bíblicas. Ayer me regalaron una, se llama teología sistemática, ¿ya? La teología sistemática es otra forma de ver la teología. Y la teología sistemática, voy a hablar de la teología sistemática en primer lugar para poder llegar finalmente al concepto de la teología bíblica. La teología sistemática es tomar el grueso de la Escritura y separarlo por temas. Ejemplo, la doctrina de Dios. Entonces, el teólogo sistemático va a tomar todos los versículos que va a encontrar en la Escritura que hablan sobre Dios. Entonces lo va a separar en atributos de Dios, lo va a separar en el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y eso. Después termina de analizar esa cosa y, por ejemplo, va a pasar a la doctrina del pecado. Entonces pesca la Escritura de manera general y empieza a sacar cada verso, cada párrafo de la Escritura que habla sobre el pecado y empieza a desarrollarlo. Entonces, ese desarrollo en bloques es lo que se conoce como teología sistemática, ¿ya? Hay hartos teólogos sistemáticos. Bueno, la teología sistemática surge en la Reforma. Y el primer teólogo sistemático fue Juan Calvino. Tiene una obra magnífica que finalmente hizo 4 tomos. Y el 4º tomo al que nosotros tenemos acceso el día de hoy, que se llama La institución de la religión cristiana. Es un libro que él escribió a los 26 años. Imagínense, a los 26 años. Fue una revolución dentro del conocimiento bíblico. Y él lo que hizo fue sistematizar ciertas doctrinas, ordenarlas en función del conocimiento de Dios. El máximo postulado que tenía Juan Calvino era que uno, para poder conocer a Dios, tiene 2 maneras de llegar a eso. La primera tenía que ver con conociendo a Dios a través de la Escritura, y otra, conociendo al hombre, porque el hombre fue hecho imagen de Dios. Entonces, conociendo al hombre, finalmente iba a llegar a su creador y iba a poder conocer a Dios de la misma forma, ¿ya? Y esa es la teología sistemática. Pero lo que nos compete esta noche tiene que ver con lo que es la teología bíblica. En la teología bíblica nos va a hablar de lo contrario a la teología sistemática. ¿Se acuerdan? Teología sistemática, partes. Las partes hacen el todo. Lo que va a hacer la teología bíblica es ver el todo. Es ver todo desde una perspectiva macro, ¿ya? No ver las partes detalladamente, sino ver el macro de la obra perfecta de Dios. ¿Por qué es importante la teología bíblica?
porque nos va a solucionar un problema que siempre tenemos con el Antiguo Testamento. Leemos el Antiguo Testamento, son 39 libros del Nuevo Testamento, que tan variados, con tantos géneros literarios, que cuando uno se dedica a leerla de forma aguerrida, invierte mucho tiempo. El punto es que muchas veces dentro de nuestro estudio del Antiguo Testamento encontramos que es vano, pero ¿para qué vamos a revisar todas estas cosas si en realidad no tienen tanta importancia como el Evangelio revelado? Entonces por eso uno siempre aconseja, ¿cierto?, a aquel que recién se convierte, lee el Evangelio de Juan, lee alguna epístola a Colosenses, por ejemplo, y eso es súper bueno cuando una persona está recién comenzando en el Evangelio y quiere conocer el Evangelio a la primera. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura es súper importante entender que nosotros debemos conocer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conocer el Antiguo Testamento? En primer lugar, si nosotros sabemos que toda la Biblia gira en torno al Señor Jesucristo y nosotros queremos conocer al Señor Jesús, tenemos que saber que la palabra de Dios que Él usó era el Antiguo Testamento. Cada vez que Él fue interpelado, Él respondió por medio de algún verso, algún pasaje del Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a 2 Timoteo 3, verso 16, ¿cierto?, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Es un pasaje que empleamos muchas veces. Tenemos que saber a ciencia cierta que ese pasaje no está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía en aquel entonces. Ese pasaje está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué por nosotros los cristianos es tan despreciado el Antiguo Testamento? Eso es importante. ¿Por qué? Porque normalmente es tedioso y difícil el estudio del Antiguo Testamento. Porque vemos, historias que nos desconciertan. O sea, hay episodios barbáricos, por así decirlo, en el Antiguo Testamento que no los comprendemos a la luz del plan general de la voluntad de Dios. Entonces, eso hace que, de alguna forma, dejemos el Antiguo Testamento de lado y vayamos al Nuevo Testamento y la hagamos corta, ¿cierto? El camino más sencillo. Pero si queremos conocer verdaderamente el pensamiento del Señor Jesucristo, no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no tiene ese propósito. El Nuevo Testamento, el 75% del Nuevo Testamento corresponde a epístolas que eran respuestas de los apóstoles inspiradas por el Espíritu Santo para solucionar problemas de contingencia que los hermanos tenían. Pero el Antiguo Testamento es la Biblia que leyó Jesús. Entonces, por eso hago este hincapié importante, que nosotros debemos saber interpretar el Antiguo Testamento, valorar el Antiguo Testamento. Requiere esfuerzo, requiere estudio, pero requiere algo mucho más espiritual que esfuerzo y estudio, y lo vamos a ver en un ratito más. La teología bíblica, entonces, como es ver la Biblia desde una perspectiva macro, de una perspectiva general, nos va a ayudar a solucionar el problema que nosotros tenemos con el Antiguo Testamento. Una prueba. ¿Se ve bien algo, no? A ver, va a apagar la luz. Estamos ahí. Eso, ahí salió. Ya. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué pueden visualizar? No la capilla. No el fondo. El fondo es donde predicó Juan Calvino, por si acaso. Pero esa imagen que está ahí, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué se ve? ¿Qué se divisa? Un sendero, cerros. Cerros, un sendero, muy bien. ¿Podríamos decir que está de día, está de noche, está oscureciendo? ¿Qué podríamos decir de eso? Parece Apaga oscuro. la luz hasta Parece oscuro. Se ve oscuro, ¿cierto? Ya. Entonces, eso es lo que nosotros vemos esas son las conclusiones lógicas que uno podría llegar al ver esta imagen. Pero la verdadera imagen es esta. Oh, ya. ¿Se dieron cuenta? Lo que estaba mostrando era este pedacito que está acá. ¿Ya? Muchas veces cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, nosotros tomamos la Escritura del Antiguo Testamento como principios, como historias, pero no vemos es que el Antiguo Testamento está en función a un cuadro general, a un cuadro mucho más completo que eso. Entonces, cuando nosotros vemos la historia del libro de los jueces, por ejemplo, y lo vemos así, los jueces, definimos los jueces que fueron, de dónde eran, qué labor cumplieron y todo eso, nosotros solamente estamos viendo esto.
porque no tenemos, no tenemos las herramientas quizás, o quizás no lo hemos oído, quizás nunca hemos asociado que en realidad hay que ver ese pasaje, pero hay que verlo desde esta perspectiva. Este pedacito no está hablando, no es un fin, es un adorno. Es un adorno que va a embellecer una obra mucho más grande que es esta. ¿Ya? Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces vemos las escrituras y la vemos desde esta perspectiva solamente. Analizamos el texto, qué significó, qué principio puedo sacar para mi vida y hacemos la vuelta corta, por así decirlo. Pero es importante que antes de hacer eso, primero contemplemos qué función, qué parte del plan completo de Dios cumple ese trozo en la obra final. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a ayudar la teología bíblica. Yo cuando era más pequeño, habían unos dibujos animados que se llamaban los Thundercats. No sé si ustedes los vieron alguna vez. Y Leonó, que era el personaje principal, tenía una espada que se llamaba la espada del augurio. Y él decía que le ayudara a ver más allá de lo evidente. Y eso de alguna forma, haciendo una analogía, es lo que nosotros necesitamos para poder entender la Biblia más allá de nuestros, de nuestro, ¿cómo se llama esto que utilizan los caballos cuando los... Gringolas. ¿Cómo? Gringolas. Anteojera. En Chile, anteojera, en Venezuela, Gringolas. gringolas. ¿Ya? Muy bien, gracias por el aporte cultural en esto. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia así, tenemos esa dificultad. No podemos contemplarla y nos quedamos solamente con los detalles. Vemos hacia adelante como este caballo. Por eso es importante ver mucho más allá de lo evidente y entender que el Antiguo Testamento no es solo historia y principios. ¿Ya? Contiene historia y principios, pero no es solo historia y principios. Y lo demás es que debemos ver las Escrituras en su completa y en su propósito general. Ahora, vimos herramientas, ¿cierto? Vimos que existían la hermenéutica general, ¿cierto? La hermenéutica especial, pero hay una clave, hay una llave que es la llave maestra para la interpretación bíblica. ¿Ya? Y esta es un personaje que cada uno de ustedes todos los días ora, se dirige, adora y honra, que es Jesús de Nazaret. Si nosotros queremos entender toda la Escritura de manera macro, de manera como lo enseña en la teología bíblica, debemos saber que debemos siempre preocuparnos del centro a quien apuntaba ese relato bíblico. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. A veces nosotros nos acercamos a las Escrituras y nos saltamos esta etapa de ver a Cristo. Y finalmente ese versículo sería porque por mí y para mí. Porque nosotros nos ponemos vemos la Biblia como utilitaria. Como ¿en qué me sirve a mí? Entonces me salto a Cristo y aplico el tiro a mí. Entonces, por ejemplo, nos encontramos como pasajes como Efesios 6, ¿cierto? 6.1, donde dice, hijos obedezcan en todos sus padres, ¿cierto? Y aplicamos este pasaje a nosotros. Lo aplicamos en nuestra audiencia, por ejemplo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Si lo mezclamos con Colosenses, ¿cierto? En todo obedezcan a sus padres. Entonces, ¿qué estamos haciendo si nosotros hacemos eso solamente? Estamos hablando de ley. ¿Ya? Porque ese es el mandato que está expreso ahí. Hijos, obedezcan a sus padres. Pero, ¿cuál es la tónica de Pablo, por ejemplo, en el mismo libro de los Efesios? Los primeros 4 capítulos del libro de Efesios, ¿qué se encarga Pablo de hacer? Establecer los principios doctrinales de Cristo. ¿Se acuerdan de eso, no? Él habla, ¿cierto?, en el capítulo 2, que estamos muertos en nuestro delito de pecado, más Cristo, ¿cierto? Habla de la gracia, el libro de los Efesios es súper ocupado para poder sentar las bases de lo que corresponde a la predestinación, ¿no? A la elección soberana de Dios, ¿cierto?, para con los suyos. Primero Pablo cimenta una estructura teológica que glorifica a Cristo, a Dios. Y luego empieza con esta parte práctica. Si nosotros, por ejemplo, tomamos Efesios 6.1, sin mencionar lo que mencionó antiguamente, estamos aplicando ley.
Ahora, Pablo, el contexto que le está hablando a los efesios es: Cristo es el ejemplo máximo. Cristo es el centro de todo. Cristo fue un hijo que obedeció a su padre. Por tanto, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Se dan cuenta, no? Que cambia y nos lleva ya no tan solo a la ley de decir, hijo, obedece a tu padre, sino, hijo, obedece a tu padre como Cristo obedeció a su padre. Por eso Cristo es el centro de todo, la clave hermenéutica, la llave que nos va a poder llevar más profundamente al conocimiento de Dios, precisamente es eso, ver a Cristo en la totalidad de todo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. De Él habló la ley y los profetas. Recordemos cuando el Señor Jesucristo, luego de su resurrección, se les aparece a estos dos hombres que estaban camino de Emaús, ¿cierto? Y esto aparece en Lucas 24, puse el 27 nomás, que es donde el Señor Jesús le dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Todas las escrituras. ¿Se imaginan esa clase? Debe haber sido maravillosa. Que el mismo Señor Jesucristo nos muestre, claro, como dice, el mismo texto nos dice que le ardía el corazón de ellos. Nos ardía nuestro corazón, se preguntaban cuando Él nos estaba enseñando estas cosas. Imagínense eso. El mismo Señor revelándose a ellos de una manera que nunca nadie la había tenido. El mismo relato en Lucas 24 continúa y dice que estaban todos sus discípulos reunidos cuando Cleofas y este otro hombre estaban contándoles lo que ellos habían vivido, y de pronto entra el Señor Jesucristo, les saluda y les dice, y empieza a reconvenirlo, ¿cierto? Y le dijo el versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y nosotros hemos entendido que lo que el Señor Jesús hace acá es mostrar toda la estructura de cómo el Antiguo Testamento era conocido en aquel entonces, que es lo que ellos llamaban los hebreos la Tanakh o la Tanaj, que era la compilación de 3 partes: la Torá, los Neviim, que eran los profetas, la Torá es la ley, ¿cierto? Los Neviim, que eran los profetas, y los Ketubimes, que eran los salmos o los escritos, ¿ya? Que es justamente lo que el Señor Jesús está diciendo: de mí pues cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en toda la escritura del Antiguo Testamento. Cristo está contenido en toda la escritura del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que a veces estamos, como les decía, perdemos el foco, nos preocupamos de los detalles y vemos el cuadro del fondo de la Mona Lisa y no vemos a la Mona Lisa. Y eso es importante siempre. Continuemos. Entonces, aquí hay una pequeña definición de qué es la teología bíblica. Esto lo hizo el hermano G.A. Packer. Dice, teología bíblica es el nombre genérico para aquellas disciplinas que analizan la unidad de la Biblia, ahondando en el contenido de los libros, mostrando las conexiones entre ellos y señalando el flujo continuo del proceso de revelación y la redención que alcanzó su punto culminante en Jesucristo. O sea, como punto central sabemos que la Escritura hablan de una persona, y esa persona es Jesucristo. Y hablan de un tema, y ese tema es el Evangelio del Reino, ¿ya? O sea, cada vez que nos acerquemos a la Biblia, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, tenemos que saber que habla de una persona, Jesucristo, y de un tema, el Evangelio del Reino, siempre. Entonces, ¿cómo vemos la Biblia nosotros normalmente? Antiguo Testamento, y corre, hasta el Nuevo Testamento, y seguimos hasta Apocalipsis, y así lo vemos, ¿cierto? Así lo vemos. Lo cual no está mal, entiéndase bien. El punto es que nosotros nunca vamos a poder sacar toda la riqueza que la Biblia tiene si nosotros no lo vemos desde otra perspectiva. Y esta es la perspectiva correcta. Antiguo Testamento, Jesucristo, y Nuevo Testamento, Jesucristo. No es una línea continua. No es una línea continua que va del Antiguo Testamento y llega hasta el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es una línea que va del Antiguo Testamento a Cristo, y cuando tenemos el Nuevo Testamento con la obra de Cristo resuelta, se devuelve hacia Cristo, porque Él es el personaje principal. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende hasta el momento? Perfecto. Entonces, por eso es importante tener esto siempre en cuenta. Ahora, quizá para algunos es nuevo lo que le estoy diciendo, aunque no lo creo. Pablito,
quizás ahí, en esta parte, machacarle más el sentido que es la mirada que se debe tener. Que ahora tenemos que tener una mirada para atrás, y Claro. una mirada para el futuro. Es que esa... Claro, o sea, en realidad, más allá de eso, es que el centro es Cristo, primero. Porque después vamos a llegar al proceso interpretativo que nosotros normalmente lo hacemos y lo vimos la semana pasada. Que tiene relación a que yo interpreto en su contexto y lo aplico al mío. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ese era el principio interpretativo. Pero lo que ahora estamos viendo, que antes de... Ya analizamos el texto en su contexto, en su cultura, en su idioma, vamos a Cristo primero. Y después lo aplicamos nosotros. ¿Ya? Entonces Cristo es el centro y eso nos va a llevar, como decía el pastor Tadeo, a ver una perspectiva de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, dentro de nuestra línea cronológica de aquellas cosas que ya pasaron y aquellas cosas que todavía no pasan, pero que el centro de todo es Jesucristo. Ahora, como les decía, quizá puede sonar nuevo todo esto, pero la verdad es que la misma Escritura nos dan un testimonio fehaciente de que esto no es nada nuevo. ¿Cómo interpretaron el Antiguo Testamento los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento? Y esto es importante porque nos vamos a dar cuenta que ellos lo que hicieron fue aplicar algo que ocurrió en Hechos capítulo 1, versículo 3. Por favor, que alguien lo busque. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nosotros tenemos esa imagen, esa figura. Cristo, después que resucita, no asciende de inmediato, ¿cierto? Él está 40 días apareciéndole a sus discípulos, pero Él hacía algo cuando se le aparecía a sus discípulos. ¿Qué era lo que hacía? Presentaba pruebas indubitables y hablaba del reino de Dios. Pero fíjense lo que repite, lee el verso mejor, para tener más certeza, hermano, disculpa, No te preocupes. para aprovecharnos literalmente de lo que dice el texto. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo, antes de ascender, estuvo 40 días enseñándole la Biblia a sus discípulos, hablándole del reino de Dios, porque vimos que la Biblia habla de manera global de Cristo y del reino de Dios. Entonces Él les enseñó cómo interpretar la Escritura. Y es por eso que no nos debe parecer extraño que Cristo sea el objeto principal de nuestro estudio de la Escritura o de la búsqueda que nosotros tenemos que llevar siempre, porque los mismos apóstoles, habiendo sido instruidos 40 días por el Señor antes de ascender y posteriormente por medio de la obra del Espíritu Santo, ellos tenían la claridad que Cristo era el centro de todo. Mateo 2, 14 al 15, por favor. ¿Alguien de los que está acá cree que la Escritura, que Mateo no es inspirado por Dios? ¿Mateo fue inspirado por Dios o no? Ok. ¿Qué dice Mateo 2 del 14 al 15? Dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ok. ¿Para qué pasó eso? Para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta. Y la cita que está haciendo él ahí es en Jeremías 31:15. ¿O no? No. Perdón. Oseas 11:1. Oseas 11:1. Esa es la cita literal que está haciendo Mateo en esta oportunidad. ¿Yo leo? Por favor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se dan cuenta, no? ¿De quién está hablando en Oseas? Con Israel. Está hablando de Israel. ¿Pero quién era Israel verdadero? Según la misma interpretación que la misma escritura nos está dando. Que el mismo escritor del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando, nos dice que en realidad, a pesar de que sí, eso ocurrió a Israel, al pueblo de Israel, en realidad eso no apuntaba a Israel, sino que apuntaba al Hijo. Porque, como dice Mateo, eso ocurrió
para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es decir, el que de alguna forma lo vemos de esta perspectiva. El propósito de que Israel estuviese esclavizado en Egipto era para mostrarnos de alguna forma que su hijo iba a estar en Egipto y que Dios lo iba a llamar de Egipto. ¿Se entiende? Entonces el foco ya no es Israel. El foco es Cristo, porque Cristo es el cumplimiento. Los versículos que siguen, versículos 16 al 18 del mismo capítulo 2 de Mateo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, a todos los niños menores, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que se había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Entonces, nuevamente el escritor, que sabemos que es Mateo, vuelve a citar el Antiguo Testamento y dice que el profeta, eso ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías. Y esto aparece en Jeremías 31, versículo 15, que obviamente dice lo mismo. En ese contexto, sabemos que Jeremías está hablando de una deportación, ¿ya? Y de un ataque de los babilonios. Esta me parece que es la segunda deportación que hacen los babilonios. Los babilonios hacen 3 deportaciones de los judíos, ¿ya? Esta correspondería a la segunda deportación. Entonces, lo que ocurrió en Jeremías era que Raquel, o sea, los hijos, los descendientes de Israel estaban siendo, iba a ocurrir eso, ¿ya? Raquel iba a llorar de una manera poética por sus hijos, es decir, por los descendientes de los israelitas que estaban ahí porque iban a ser destruidos, judíos en particular en esta ocasión. Pero Mateo, alumbrado por el Espíritu Santo, nos dice que eso pasó para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta. En realidad no tenía que ver con Raquel, no tenía que ver con los hijos israelitas de ahí, sino tenía que ver con Cristo. Entonces, ¿no ve que la llave interpretativa del Antiguo Testamento de una manera general es Cristo? Y nada ni nadie más. Veamos qué dijeron los apóstoles. Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 28. ¿Se entiende hasta el momento, no? Así es. Ya. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de los inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque de ahí dice de él: bebía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Amén. Fíjense que eso que está diciendo ahí es la cita del Salmo 16 del 8 al 11. ¿Ya? Y él está aplicando ese versículo a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el mismo Pedro lo hace. Y después, posteriormente, Pedro otra vez, cuando da su segundo discurso en el capítulo 3, del 18 al 22, va a hablar otra cosa sobre el Antiguo Testamento. Va a hacer otra cita del Antiguo Testamento. ¿Quién la puede buscar, por favor? Hechos 3, del 18 al 22. Esto es con harto verso para que nos convenzamos que es verdad. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Y está haciendo ahí una cita de Deuteronomio 18, 25, 15, perdón, que habla acerca que yo le enviaré un profeta. Entonces se dan cuenta, ¿no? O sea, aparte de haber, y ocupo estos ejemplos porque son de ambos extremos. Hay cosas evidentemente claras que nos hablan y señalan al Señor Jesucristo. Por ejemplo, vendrá un profeta, eso es evidente. Nosotros, viéndolo desde nuestra perspectiva, después de la obra de Cristo, sabemos obviamente que eso está hablando de Él. Y eso es clarísimo. Pero también nos encontramos con pasajes como el de Mateo capítulo 2, que nos habla de cosas que son más difíciles de visualizar, más difíciles de poder definir, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el centro de toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero haciendo el énfasis en el Antiguo Testamento en esta oportunidad, porque es con el Antiguo Testamento que tenemos más problemas, sabemos que el Antiguo Testamento habla de una persona, y esta persona es Cristo, y de un tema, y este tema es el Evangelio y el reino de Dios, que lo vimos, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Y ahí donde viene esta parte que es súper difícil, porque va a requerir en primer lugar devoción para con nuestro Dios, como lo mencionamos la vez anterior, la oportunidad anterior. Vamos a necesitar mucho temor de Dios, porque estamos tratando con la Escritura, con su palabra. No es cualquier cosa esto. Entonces no podemos forzar cualquier texto para caer en Cristo. Eso es importante, porque ya sabemos que la llave hermenéutica es Cristo, pero tampoco podemos torcer un texto para llegar a Cristo. Eso es importante. De manera natural el texto no va a hablar de Cristo, ¿ya? O de alguna realidad de Él o del Evangelio o del reino de los cielos. Pero no es necesario que nosotros torzamos el texto para llegar a eso, ¿ya? Ahora, lo otro que vamos a hacer va a ser contemplar el Antiguo Testamento en su realidad histórica, pero desde la posición ventajosa del Nuevo Testamento. Eso es súper importante. Tenemos que ver el Antiguo Testamento sabiendo que Cristo triunfó, que Cristo venció y que el foco era Él. Y a veces también cometemos ese error. Vemos el Antiguo Pacto y no lo interpretamos desde nuestra perspectiva, ya habiendo sido salvos, habiendo conocido la revelación máxima, que es por medio del Señor Jesús, ¿ya? Y la otra cosa que debemos hacer es saber que todas las líneas de la historia convergen en Cristo. Los teólogos han llamado de alguna forma toda la extensión del mensaje bíblico como la historia de la redención, así le llaman, la historia de la redención. Porque desde Génesis a Apocalipsis, ese es el tema, la historia de la redención, ¿ya? Cómo Dios, para gloria de su propio nombre, crea un plan de redención para su gloria, vuelvo a insistir, ¿ya? Ahora bien, sabiendo estas cosas, tenemos que siempre valorar el Antiguo Testamento, no despreciarlo, porque incluso había un hermano que se llamaba Benjamin Warfield, y este hermano decía que el Antiguo Testamento era como una pieza lujosamente adornada que estaba con la luz apagada. O sea, había maravillas adentro, pero como no tenía luz, nadie la podía ver. En cambio, con Cristo es la luz que alumbra ese hermoso cuarto que está lujosamente adornado, por el medio del cual nosotros podemos disfrutar y ver, contemplar en todo su esplendor aquellas cosas que están dentro de ese cuadro. Lutero decía que el Antiguo Testamento ya está revelado en el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento, ¿ya? Son simbióticos, no se pueden separar el uno del otro, porque hay una cosa que los une y esa es la persona de Cristo y el tema del Evangelio y el reino de Dios. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con una tensión ahora. Sabemos que tenemos que interpretar el texto. Sabemos que el texto en definitiva va a hablar de Cristo, ya va a hablar de algo de Cristo, del plan de redención. Hay algo ahí. Los 70 años que estuvieron en Babilonia los israelitas
tenían un propósito, mostrarnos que el hombre, su pueblo, no puede obedecer a Dios y por ende va a caer en juicio. Nos muestra una vez más que a pesar de que ellos tenían la gloria del templo de Salomón, no podían contener a Dios ahí, porque eran desobedientes. Entonces eso es lo que nos muestran los 70 años de en Babilonia, un pueblo desobediente que Dios iba a juzgar, estaba juzgando. ¿Ya? ¿Y eso a qué apunta? A que era necesario un Salvador. Era necesario alguien que cambiara el corazón y que por medio de un nuevo pacto hiciera que esos mandamientos no estuvieran en su cabeza, sino que estuvieran ahora en ese corazón que antes era de piedra y que Dios iba a transformar en un corazón de carne. Entonces con eso ya no vemos los 70 años en Babilonia como un acontecimiento histórico solamente, sino como obra de Dios, que Dios lo permite por medio de su plan redentivo que Él tiene a lo largo de toda la Escritura. ¿Ya? Eso es importante. Entonces nos vamos a encontrar con una tensión. Una tensión entre la realidad histórica de aquel entonces y Cristo. ¿Ya? ¿Cómo lo llevamos a la realidad de Cristo? Entonces aquí hay 3 claves, que ya las mencioné y las adelanté un poquito, para cómo poder interpretar correctamente un pasaje del Antiguo Testamento, por sobre todo. El Nuevo Testamento sabemos que está muy claro. Pero el Antiguo Testamento, lo primero que debemos hacer es interpretar el contexto y tiempo del relato. Lo segundo que debemos hacer es interpretar el pasaje a la luz de Cristo. Y lo tercero es aplicarlo a nosotros. Ahora, ustedes dirán, oye, qué dogmática tu forma, porque estoy diciéndole que esos son los 3 pasos. Es como cuando uno le da los 7 pasos para la libertad en Cristo y esas cosas. En realidad, hermanos míos, esto no es un invento de mi persona. Esto es en la forma en la cual el mismo apóstol Pablo entendió el Antiguo Testamento. Vámonos, por favor, a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12. Aleluya, por favor. 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 12. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se dan cuenta cómo Pablo utiliza estos 3 puntos para poder explicar el texto? Él primero está hablando de la rebelión que los israelitas tuvieron en el desierto, ¿cierto? La rebelión que ellos tuvieron en el desierto. Entonces él empieza a explicarlo y empieza a interpretar el pasaje en el contexto de que ocurrió esto precisamente, ¿cierto? Pero luego dice, ¿y qué lo seguía? O sea, ¿en qué estaban firmes? En la roca. ¿Y quién era la roca? Cristo. Por tanto, ¿qué continúa después? La aplicación para los hermanos a quien le está escribiendo. Entonces, esa es la forma que el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que nosotros debemos interpretar la Escritura. Y en particular también esto que es difícil que he venido hablando, que es el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10, del 1 al 12. Sí. Y ahí el mismo apóstol nos muestra cómo esto debe ser. Es así como lo debemos hacer nosotros también, hermanos. Y así sabemos que no nos vamos a equivocar.
Así sabemos, tenemos la certeza de que la interpretación de nuestro pasaje va a ser la correcta y que también la aplicación que nosotros vamos a hacer de ese texto en particular, o de esa historia en particular, va a ser poderosa. Porque el poder viene de parte de Dios cuando nosotros hablamos de Cristo. Porque lo vimos en Romanos, dice, porque ¿qué es poder de Dios? El Evangelio. ¿El Evangelio de quién? Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros predicamos, vemos un pasaje, lo analizamos, lo llevamos a Cristo, tenemos la certeza de que la aplicación va a ser poderosa porque es Cristo quien transforma nuestras vidas. Y cuando nosotros nos confrontamos a la verdad de Cristo es cuando nosotros, el Espíritu Santo obra. Porque ¿qué dijo? Dijo el Señor Jesús. Dijo que el Espíritu Santo iba a recordar todo lo que el Señor Jesús dijere. Entonces, tenemos que saber eso, hermano, y tener la claridad que esta es la forma que la misma Escritura nos enseña para poder interpretar de mejor manera y eficientemente el Antiguo Testamento. Y de esa forma, nuestras vidas van a ser impactadas por medio de algo que es tan quizás borroso para nosotros como lo es el Antiguo Testamento. Ahora, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí vamos a ver cómo interpretar cristocéntricamente. ¿Ya? La Escritura, nada de lo que está en la Escritura es alegoría. Todos los textos que son narrativos son historias que verdaderamente acontecieron. En el siglo XIX se levantaron un movimiento liberal teológico que decía que muchas cosas de lo que la Escritura decía no habían ocurrido verdaderamente, sino que eran analogías, que fueron escritas posteriormente y que habían sido inventos del mismo pueblo judío en oportunidades y que no tenían un valor sino alegórico, mostraba en principio. A mí me llama la atención incluso que un hermano muy sabio, muy conocedor de la escritura, como fue un comentarista que se llama William Barclay, por ejemplo, a la hora de abordar el milagro del Señor Jesucristo de la multiplicación de los panes, él de alguna forma se influencia por este movimiento liberal de alegorizar. Y él dice que en realidad el Señor Jesucristo no multiplicó los panes y los peces, sino lo que hizo fue, por medio de hacerle la pregunta a este joven y recolectar los 5 panes y los 2 peces, y luego decirle a los discípulos que le dieran de comer, dice este comentarista, que es un hombre de Dios, no puedo negarlo, pero fue influido por esto. Él dice que lo que ocurrió verdaderamente fue que el Espíritu Santo conmovió a quienes estaban ahí y cada uno empezó a sacar de lo que había traído y compartió con el de al lado. Entonces se dan cuenta cómo esto de alegorizar es dañino. Es dañino. Entonces por eso hay que tener cuidado con las alegorías, pero saber que tienen un uso importante también en la Escritura y que debemos saber emplearlas siempre a la luz del Evangelio, siempre a la luz de Cristo y que le dé gloria a Él. Entonces, para interpretar la Biblia de una manera cristocéntrica, vamos a hablar de dos cosas. La primera es la analogía y la segunda la tipología. ¿Ya? La analogía y la tipología. La analogía... Disculpa, ¿qué página estás, Pablito? No, esto no está en la... O sea, claro, está dentro del macro, pero estos son detalles que no están, pero se los voy a mandar por WhatsApp igual, ¿ya? Entonces, el uso de la analogía y la tipología. La analogía es una herramienta que se emplea de una manera elegante para poder contrastar dos cosas, ¿ya? O sea, una verdad, yo utilizo ciertas herramientas para contrastarla con una verdad, ¿ya? Ese es como el término macro, la analogía. Pero dentro de la analogía, aquí parece que no me guardó los cambios la cosa, por eso dice eso, ¿ya? Pero la tipología, por eso no aparece eso, porque no me guardó los cambios la cosilla, pero después se los voy a pasar, ok. Dice, la analogía tiene relación entonces con herramientas para contrastar una realidad con algo que, para hacerlo más claro, voy a utilizar un caso de analogía en la parábola, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante a un mercader que compra buenas perlas, ¿cierto? Y esa es la parábola, pero en particular, si lo vemos de una manera general, eso es una analogía, ¿ya? Entonces, para contrastar dos verdades, ¿ya? Y lo otro es la tipología. Y la tipología tiene que ver con que yo voy a utilizar un tipo, es decir,
un ejemplo para mostrar una verdad. Lo otro, la analogía es para contrastar. ¿Ya? O sea, dos cosas que son distintas. Yo voy a hablar de una cosa que es la negación de esa es la original. Suena raro, enredado, pero lo voy a clarificar un ratito más. ¿Ya? Por ejemplo, para que lo entendamos de mejor forma. ¿Ya? En cambio, la analogía es como más genérico. La analogía es para contrastar y la tipología es para ejemplificar. Algunos ejemplos de cómo interpretar cristocéntricamente la escritura es el caso de Abel. Si nosotros revisamos la historia de Abel, nosotros nos vamos a encontrar con un hijo de Eva, un descendiente de la mujer, ¿ya? Abel, que tenía un hermano mayor, que era Caín, que también era descendiente de la mujer. El texto nos dice dos cosas, que Caín era del maligno, ¿no es cierto? Lo vimos con los sermones, era del maligno, o sea, era una persona injusta, pero Abel era justo. Y vemos que el injusto, el hijo de la mujer injusto, mata al hijo justo de la mujer. ¿Quién fue asesinado siendo justo por los injustos? Cristo. Cristo. Entonces Abel es un tipo de Cristo. ¿Ya? Es un tipo de Cristo. El tipo es Abel y el antitipo es la versión original que se muestra por medio del tipo. Es decir, el antitipo sería Jesús, ¿cierto? Y el tipo sería Abel. Abel es tipo de Cristo. La palabra tipo se menciona incluso en la Escritura. ¿Ya? Otro ejemplo. Isaac. Esos son ejemplos pero literales prácticamente. Uno lo ve en la Escritura. El de Abel es un poquito más difícil como analizarlo desde esa perspectiva. Pero el caso de Isaac es emblemático. Isaac es el heredero de la promesa. ¿Se acuerdan? Le dijo, en tu hijo Isaac va a ser la promesa. Porque también estaba Ismael, pero Dios le clarifica a Abraham y lo deja tranquilo y dice no, que por medio de Isaac. Él era el hijo de la promesa. Él era el heredero. Pero el relato bíblico nos muestra que el heredero iba a ser sacrificado ¿por quién? Por su padre. ¿Dónde vemos esa figura? En Cristo. José, ¿cierto? José, el hijo favorito de su padre, entregado por sus hermanos, ¿quién los salva de la muerte? Claro. Sansón. Y usted dice, Sansón, tipo de Cristo. Pues si Sansón se metió primero con una mujer, después con la filistea, vendió su voto nazareato, ¿cierto? Él sabía que no tenía que tocar nada muerto. En realidad ahí fue cuando perdió su voto nazareo, cuando él toca al león muerto. Pues no podía contaminarse, más allá de cuando le cortan el pelo. La pérdida de su cabello fue como ya el cierre de su caída. Pero en realidad él ya había caído cuando tocó al león muerto. Pero uno podría decir, ¿cómo Sansón va a ser tipo de Cristo? Lo es. Pero es un contraste, una analogía. Porque es distinto al original. Porque Sansón era un pecador, pero era un juez. Pero que por medio de su muerte destruyó a todos los enemigos de su pueblo. Cristo, a diferencia de Sansón, él era justo. Era un juez también, que va a gobernar sobre su pueblo. Pero él también, por medio de su muerte, destruyó a todos los enemigos de su pueblo. Entonces ahí hay una analogía y un tipo. El tipo es Sansón, pero también hay una analogía porque está haciendo un contraste. Es decir, este personaje era negativo, pero Cristo es el positivo de eso. ¿Ya? Esa es la cosa. Y otro ejemplo, conocido también, es el caso de Job. ¿Ya? Job es un hombre justo. La Escritura dice que es justo. Sabemos que no hay justo ni uno solo. En la Escritura nos muestra que Job era un hombre justo. ¿Pero qué pasó? Él fue afligido por Satanás. ¿Cierto? Satanás le quitó todo, su familia, le quitó todo lo que él tenía. Pero él termina siendo bendecido por Dios. Finalmente él termina en la persona que estaba mal, estaba totalmente entregada a su miseria, termina intercediendo, ¿cierto? Como un sacerdote por sus amigos que no habían mostrado a Dios de una manera correcta. ¿Ya? Job es un tipo de Cristo también. ¿Ya? Ahora esos son los casos más emblemáticos, pero también cuando hablamos de la tipología o analogía en función a personajes, pero también hay tipología en cosas. El tabernáculo, por ejemplo. El tabernáculo del templo
el Señor Jesucristo dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Y el mismo apóstol Juan escribe que eso se está refiriendo a ¿qué templo? A su cuerpo, porque Él es el verdadero templo. Los templos que se construyeron en la antigüedad no valen de nada, porque eso era la tipología para hablarnos del verdadero templo que es Jesucristo. En Apocalipsis, cuando vemos al final que viene la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, a sentarse en la tierra, ¿ya? La nueva Jerusalén no corresponde a la ciudad de Jerusalén, corresponde a los santos que vienen, porque está haciendo una similitud, dice la novia, la nueva Jerusalén, y la novia es su pueblo, es Cristo con su pueblo que vienen a sentarse en la tierra. Entonces, hay tipología de personajes, de personas, ¿cierto? Pero también hay tipología de objetos. Entonces, debemos tener cuidado con todo esto, pero saber que eso, porque siempre el texto nos va a hablar de Cristo, siempre nos va a mostrar algo de Cristo. Sabemos bien que no tenemos que forzarlo, pero sí va a hablar de Cristo. Ahora, para finalizar, quiero invitarles a que busquen 1 Samuel, capítulo 28, perdón. Y en 1 Samuel, capítulo 28, no sé, están estudiando 1 Samuel, haciendo sermones de 1 Samuel. Y llegan a este capítulo 28, y hay que hacer un sermón o hay que hacer una reflexión sobre capítulo 28 de 1 Samuel. Y el capítulo 28 es súper engorroso porque muestra como lo más vil de Saúl. Saúl había recién ido a una adivina, disfrazado como un ciudadano común y corriente, a preguntarle para que le buscara a Samuel y le dijese cómo le iba a ir, ¿cierto?, en la guerra. Que lo más bajo que podemos ver a Saúl es eso. Un rey ya en el declive de su vida. Finalmente sabemos que en el mismo capítulo, en el capítulo siguiente, termina suicidándose Saúl. Y va donde esta adivina, Samuel le dice lo que le va a ocurrir, lo que le va a pasar a él y a su familia. Y posteriormente dice el relato en el capítulo 20 al 25, voy a leer. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida. La adivina le está diciendo eso. Y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Le funciona todo lo que hemos visto en esta pequeña clase introductoria de teología bíblica. ¿Dónde está Jesús? Ahí. O sea, sería mucho forzar decir que como Jesús estuvo en el Getsemaní orando, intercedió, o sea, y el Padre tampoco no oyó su oración, sino que igual su fin fue también sufrir o sea, recibir el castigo de Dios y recibir la ira de Dios. Sería mucho forzar. Está cerca. Ya. Está cerca, pero lo estáis forzando. Ya. Miren, lo primero es que, por eso ponerlo en práctico es difícil, porque tenemos que ver toda la luz del Evangelio.
Fijémonos en la obra de Cristo en primer lugar y las repercusiones de la obra de Cristo. Busquen cosas que les parezcan... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ya? Fíjense, elementos que nos parecen similares o familiares. Fíjense, Saúl, ¿qué era? Rey. Un rey desobediente que la noche antes de morir, ¿qué hace? Fue donde una bruja y Cristo estuvo en el Getsemaní. Ah, buena historia, no es. Pero buen intento, Gil. Saúl tiene su última cena. Fíjense en los detalles, Jancito lo mencionaba hace un rato. Le obedeció y se levantó pues el suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, la Pascua. Y tomó harina y la amasó y coció de ella pan sin levadura. La Pascua. Saúl, un rey desobediente, antes de morir está teniendo su última cena. ¿A quién te lleva eso? A Cristo. Entonces Samuel es un puente que nos va a llevar a nosotros a Cristo. ¿Ya? Jesucristo es el rey victorioso, que totalmente lo contrario de Saúl, un rey desobediente, va a morir, pero va a triunfar. Saúl va a quedar para el recuerdo y la postrimería de todo lo negativo que hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está Cristo también. Pero debemos, insisto, no forzar el texto, porque ahí uno se... ¿Y ahí usted se llamaría antitipo? Exactamente. No, el tipo es Saúl, ¿ya? El antitipo es Jesús. El antitipo siempre es el objeto original. ¿De quién está hablando? El punto es que esto sería una tipología, pero en función de una analogía, porque es un contraste, ¿ya? Saúl es el malo. Saúl es Jesús es el el bueno. Cristo, pero dentro de la historia Hace lo mismo. se tipifica lo que sería Lo la mismo que cena. Sansón. Lo mismo que Sansón. Sería la Pascua. Exactamente. Y lo mismo que el mismo caso de Jonás, por ejemplo. Que hice un sermoncillo por ahí, si le quieres no escuchar. Jonás era un profeta desobediente que fue a un pueblo a proclamar y los demás se arrepintieron. Pero para que se arrepintieran, él desobedeció y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, ¿cierto? Y eso provocó el arrepentimiento del pueblo de Nínive. Jesús es el profeta obediente, que estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro para predicar a un pueblo y que ese pueblo se arrepiente y logre el perdón. Eso también es una analogía utilizando. Entonces llegamos a Cristo sí o sí, porque la Escritura, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, habla de Él. Entonces no miremos más el Antiguo Testamento así de una forma despectiva. En lo más insólito todo esto está circunscrito en el maravilloso plan de la redención. Pero está bien entonces mirar a tipos de Cristo obviamente incompletos, ¿no? O sea, Sí, es que eso es importante. O sea, no hay, es que, por ejemplo, hay hermanos que cometen errores en el tabernáculo ver todo de Cristo. Y hay cosas que evidentemente no tienen ninguna significancia. Por ejemplo, en el candelabro vemos que había unas manzanas. ¿Qué significan las manzanas? No conozco a ningún erudito que haya dicho que las manzanas significan esto. Porque en realidad siempre es el grueso. Se dan cuenta que, por ejemplo, Job es el hombre justo que fue afligido en su carne por Satanás, quien termina siendo vindicado e intercede por sus amigos. Es como global, es como genérico, no es como detallado. Hay cosas, elementos que sí se cumplen a la perfección, pero hay cosas que no lo cumplen a la perfección. Entonces eso también tenemos que tenerlo en consideración, ¿ya? Y eso sería esta clase sobre introducción, en realidad bien introductoria, para que nos hagamos una idea de qué es la teología bíblica. No va a funcionar, como le decía, para que no veamos el Antiguo Testamento tan solo como cosas, principios, ejemplos, porque en realidad en el Antiguo Testamento vemos muchos malos ejemplos, ¿ya? Y es por eso que es bien ambiguo tomarlos. Entre paréntesis, sobre Job, una cosita, no tiene nada que ver con el tema, pero no quiero perder la oportunidad de decirlo. A veces tomamos versículos de Job, de cosas que dicen los amigos de Job, como verdades bíblicas, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque recordemos que el mismo Señor le dice a Job que ore por sus amigos porque ellos lo habían representado mal. Es decir, que a pesar de que lo que dijeron los amigos de Job está en la Escritura, no necesariamente lo que dijeron los amigos de Job está correcto. Por ejemplo, el primer amigo de Job habla acerca de que alguien se le apareció en la noche, habla como la aparición de un fantasma, ¿cierto? Y uno dice, oye, ¿cómo? Relato histórico. Claro, entonces eso no es
es parte del relato santo, pero no significa que lo que él dijo estaba correcto. Es el más usado ese, si por tanto te postráis y reconocieres tu pecado, entonces Dios irá, ese es el que usa, parece que Elifaz, parece Sí, que usa. Elifaz, que es el más joven. Pero si analizamos ese texto, tiene apoyo también en otros textos. Por ejemplo, el mismo caso de Nehemías, cuando dice si mi pueblo se humillar, y todo eso es cierto que aparece también en el Antiguo Testamento. Entonces, como eso tiene una base más sólida, sabemos con certeza que eso es inspirado por Dios. ¿Ya? Lo hace ser una verdad. Lo hace ser una verdad. Pero hay cosas que no necesariamente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, hermanitos, eso era la clase del día de hoy. Oremos.